La codicia pone un telón acá que nos imposibilita tener una visión vertical. Chuck Swindoll llama de forma creativa visión vertical a tener un punto de vista espiritual. De allí que dice mirar hacia arriba. Él insiste que la visión horizontal es el punto de vista humano, que el punto de vista horizontal está influenciado por la codicia y que la codicia nos propina ansiedad, afanes, preocupación. Recalco, no repetiré todo esto porque es nuestro estudio de media semana. Apenas estoy citándolo una vez más de forma muy superficial como antecedente. Jesús resumió todo esto con la parábola del granjero. Dijimos que si tuviéramos que titularle de alguna forma, diríamos, no podemos adivinar el día del infarto, que ilustra muy bien lo que la codicia propina a nuestras vidas. Pues bien, todos padecemos del mal de afanarnos por las cosas de este mundo. Yo no estoy seguro si está bien decir es normal, pero que nos afanamos, nos afanamos. Entonces la pregunta del millón sería, ¿cómo conseguimos tener una visión espiritual? Sí, ya sabemos que la codicia nos imposibilita y que esa hay que apartarla, pero haciendo a un lado la codicia no va a ser suficiente. Necesitamos saber cómo alimentar un punto de vista espiritual. Para entender esto de mejor forma, intentaré ilustrarlo contándoles la experiencia que no recuerdo del todo bien, así es que los detalles no son importantes, excepto el final. No sé si fue en los finales de los 60s o los primeros años de los años 70s, uno de los varios golpes de Estado que hemos sufrido en nuestro país. Para entonces, y apenas recuerdo porque era muy chico, mis papás vivían o siguen viviendo muy cerca de lo que ese entonces se llamó como el cuartel de la Guardia Nacional. Las indicaciones de la Cruz Roja fueron: hay que evacuar todas las colonias circunvecinas a la Guardia Nacional porque van a bombardear la Guardia. Así es que ya pueden imaginar la angustia, ambulancias arriba y abajo. Para entonces, mi papá también era parte del ejército, él no estaba con la familia, mi mamá no sabía qué hacer, no había transporte público, solo nos quedaba esperar la ayuda de la Cruz Roja para evacuarnos porque ya habían sitiado todas las zonas circunvecinas a la Guardia. Si no era la Cruz Roja, quizás algún buen vecino con coche que podía ayudarnos. La primera noche no sucedió nada, la angustia creció, la segunda peor, no lo conseguíamos hasta que al fin un buen vecino dijo: no se preocupen, yo no sé cómo, pero vamos a caber todos en mi carro. Eso sí, dijo, no tienen que llevar más que una pequeña bolsa, si es que esa bolsa cabe ahí. Así es que les pregunto, todo lo que he dicho hasta ahora sucedió tal cual. Insisto, los detalles no son importantes. Pero si usted hubiera estado ahí, ahora le tengo que preguntar, ¿qué meterían en esa bolsa? Era muy probable que a nuestro regreso toda esa colonia no existiera más. Dije que los detalles no los recuerdo ahora, pero creo que era todo el ejército en contra de lo que fue la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea. Así es que era muy probable que fuera bombardeada. Era muy probable que al regresar no encontráramos nada de lo que alguna vez fueron nuestras casas. Les reitero la pregunta: ¿qué habrían metido en esa bolsa? Vamos, sugiéranme, uno a la vez.
Nada. Un poco de comida, quién sabe dónde fuimos a parar. De hecho, apenas y recuerdo que fuimos a parar a Popa, a una escuela pública, que algunos tenían que dormir de pie porque había sido acordonada y qué sé yo, qué más cosas. Y por supuesto no había ninguna tienda ni supermercado abierto. Así es que llevar un poco de comida habría sido punto de honor. No sé si mi mamá hizo eso. Pero en fin, sí suena sabio. ¿Qué más? Sí, Renato. ¿Qué más? Agua, ropa interior. ¿Qué más? Jabón. Nunca imaginé que ustedes fueran tan limpios. Y perdonen que yo dude que se hubieran preocupado por esas cosas. Creo que sí habrían metido comida, pero jabón, cuesta creerles. Estoy pensando en alguien muy cercano que aún en condiciones normales y muy óptimas no se baña sino hasta 3 días después. En fin, ¿qué más habrían puesto? Sin duda, dinero. Habrían puesto allí las tarjetas del banco, si es que hay, ¿no? Me refiero a tarjetas de ahorro. Por eso, el dinero que si es que teníamos, había que ponerlo ahí. ¿Qué más? ¿Perdón? Habrían puesto las escrituras de la casa. ¿Cómo no? ¿Qué más? ¿Sí? Algo con que abrigarnos. Bueno, si los resumimos ahí, yo creo que al igual que ustedes, habríamos puesto las escrituras de la casa, aunque fuera del banco, pero eso decía que la mitad ya era nuestro o la primera parte. Habríamos puesto dinero, si es que lo teníamos, un poco de comida y quizá una mudada de ropa. Bueno, es curioso que todo lo que pusieron en esa bolsa tiene que ver con el punto de vista humano. Solo uno de ustedes dijo que había que poner ahí la Biblia y a propósito no recalqué, porque Renato lo dijo de inmediato. Es curioso, ¿no? Solo a alguien se le ocurrió que ahí deberíamos poner la Biblia. ¿Debo interpretar que no era importante? ¿Debo interpretar que pusieron en la bolsa solo lo importante? Bueno, este es el asunto. Esto ilustra muy bien dónde está nuestro corazón. Nuestro corazón está en lo que consideramos importante en nuestra vida. Y lo que consideramos importante son las escrituras de la casa, el dinero y la comida. Esa es la verdad. Prueba de ello es que algunos de ustedes no están siquiera ahora usando una Biblia, y no porque sean nuevos. Prueba de ello es que algunos de ustedes, teniendo años en el Evangelio, toda la semana no han leído la Biblia. Es decir, su visión espiritual es tan, pero tan limitada, pero su visión humana la compartimos igual. Jesús dijo que donde estaba nuestro corazón, que donde estaban nuestros tesoros, ahí estaba nuestro corazón. Jesús dijo que nuestros corazones están en las escrituras de la casa, en el dinero y en la comida. Que eso es tener una visión humana. No está mal preocuparnos por tener una casa. No está mal esforzarnos por tener dinero o por tener comida. Está mal que no hubiéramos pensado en colocar allí una Biblia. Bueno, verán esto y más en el sermón de hoy titulado "Donde está su tesoro, allí va a estar su corazón". Vayan a Lucas capítulo 12, verso 30.
Lucas capítulo 12, versículo 30. ¿Listos? Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. ¿Qué cosas? Las escrituras de la casa, el dinero y la comida. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Haré un paréntesis. Bendito Dios, no bombardearon. Si mal no recuerdo, quien bombardeó primero fue la Fuerza Aérea y recuperaron el control. Pero si hubiesen finalmente bombardeado la Guardia Nacional, seguro todas las colonias vecinas habrían dejado de existir. Y quién sabe por cuánto tiempo. Entonces pregunto, ¿nos habría servido de algo las Escrituras? Hay una historia en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías puntualmente, en donde sucedió algo parecido. Y todo Jerusalén dejó de valer absolutamente nada. No valía un 5. Entonces la tierra era un basurero, como un basurero habría quedado después de un bombardeo. ¿Nos hubiera servido de algo? ¿Nos habría servido de algo el dinero cuando de sobra sabemos, quizás los más jóvenes ni idea tienen, pero los que ya pasamos más de un golpe de Estado o una guerra, de sobra saben que el dinero no puede comprar comida en esa época, porque no hay comida y no se puede salir a la calle? Así es que ¿habría servido de algo? No, ¿verdad? Curioso. Siga versículo, ¿dónde me quedé? 32. No temáis, manada pequeña, vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Oremos. Por favor, Señor, guía nuestro estudio de modo que podamos crecer a través de leer tu palabra y aplicarla a nuestro diario vivir. Sin tu gracia, sabemos, estamos condenados a un punto de vista humano, en donde nuestra cerviz servirá únicamente para enorgullecernos y luego para avergonzarnos, porque entendemos, y la Biblia lo dice, que después de la soberbia está la caída. Por favor, ministranos y que podamos crecer a través de esto. En Cristo Jesús. Amén. Voy a leer de nuevo el verso 33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Hasta ahí. Recordarán el contexto de esta enseñanza. Recién Jesús contó sobre la parábola del buen samaritano y la parábola del rico insensato. Contrastan. Un hombre está dispuesto, me refiero al buen samaritano, a compartir sus bienes con el más necesitado. El rico granjero no tiene corazón para otros, tiene corazón egoísta y solo piensa en satisfacerse a sí mismo. Ambos tenían posesiones y estoy tentado a decir que ambos eran ricos. Sé que los más estudiosos me van a preguntar, pero no dice que el buen samaritano era rico. De acuerdo, pero al ver todo lo que gastó, usted va a tener que estar de acuerdo conmigo. Pobre no era.
No solo pagó todo lo que significó curar las heridas, el hospedaje, sino que además dejó dinero, qué sé yo, para cuánto tiempo, y de paso dice, cualquier cosa extra que se invierta para la recuperación de este hombre, cárguelo a mi cuenta. Y si tenía crédito en ese entonces, es porque su reputación económica le precedía. Así es que, por favor, no me diga que este tenía problemas financieros. Así es que recalco, ambos tenían una posición económica privilegiada. No importa quién tenía más o menos, lo que importa es que uno, sus riquezas las comparte con los necesitados, y el otro es el ejemplo del egoísmo. Jesús dice, lo que no necesitan, bien harían en venderlo y compartirlo, en disfrutar el gozo de más grande cosa es dar que recibir. Esto es parte de la filosofía de poner la mirada en las cosas de arriba. Sé también de sobra que aquellos de ustedes que no pueden levantar su vista hacia Dios, ni remotamente podrán siquiera entender esto, mucho menos querrán desearlo, porque su mirada horizontal les hace ser egoístas y vivir para sí mismos. Bueno, en simples palabras, Jesús dice, si ustedes confían en mí y que yo voy a suplir lo que les haga falta, pues entonces vendan lo que tienen, de sobra, ayuden a los que no tienen nada. Eso es tener una visión espiritual. Y sé que una cantidad de nosotros dirá, empezando por mí, oiga, predicador, suena muy buen ejemplo, suena una meta hermosa a cumplir, y me gustaría tener esa confianza. Entonces la pregunta es, ¿cómo consigo mejorar mi confianza en Dios? ¿Cómo consigo que esa fe crezca al punto de que yo no voy a poner en esa bolsa cosas materiales como prioridad, sino que voy a poner en esa bolsa la Biblia, y después, si me queda espacio, esas cosas? Ya entendí que donde están mis tesoros, ahí va a estar mi corazón. Ya entendí la exhortación que mi tesoro debería haber sido la Biblia, no lo fue. ¿Qué hago para que mi fe crezca? Jesús dice en el párrafo que hoy estamos estudiando que la clave de esto es poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. Aquí debo regresar a la ilustración del bombardeo. Pregunto, ¿qué era lo que más importaba en ese entonces, esa primera y esa segunda noche? ¿Cuál era la más grande necesidad de los que estábamos allí, casi presos en medio de dos ejércitos? ¿Qué es lo que más importaba? Salir de ahí. Punto. Al fin de cuentas, si no hay espacio para la bolsa, pues no llevamos nada. Pero lo único que importa era poner nuestros ojos en salir de allí. ¿Está claro eso? Bueno, Jesús dice que si nosotros pusiéramos nuestros ojos en el pronto regreso de Jesucristo, lo demás vendría por añadidura. Pero que hay una cantidad de nosotros que vive pensando en que sí, Jesús vendrá alguna vez porque la Biblia lo promete, pero no creo que sea hoy. De hecho, de veras, con total honestidad y conciencia,
¿Piensan que Jesús vendrá hoy? ¿Alguien cree que Jesús vendrá este día? ¿No? ¿De veras, hermano Carranza, usted piensa que Jesús vendrá hoy? Bueno, ya tengo uno que piensa que sí. ¿Alguien más piensa así? Oye, hay 3, 4. Yo debo confesarles que esta mañana no pensé que Jesús viniera. Porque si yo hubiera pensado que Jesús viniera hoy, hay un montón de cosas que no me habrían importado. Y sí me habría importado tomar el teléfono para llamar a aquellos por los que estoy orando, están lejos de Jesús. Y les habría dicho con desesperación, van a bombardear. ¿No habría forma que pongas tu mirada en el cielo? Pero no lo hice. No lo hice porque de veras yo no creo que Jesús venga hoy. Aún más tengo planes para después de los 3 cultos. De hecho, algunos tienen planes. ¿Saben cuáles son los planes de algunos de ustedes? Ir a jugar fútbol. Otros ir al mercado. Pero por favor no me digan que el plan de ustedes es pensar que Jesús viene hoy. Y como eso no está en nuestro corazón, entonces nuestra visión no es espiritual y consecuentemente nosotros no podemos confiar. Y nuestro corazón va a estar donde está nuestro tesoro. Y nuestro corazón no estaba en la Biblia, nuestro corazón estaba en las escrituras de la casa del hermano Mendelssohn. Es que él dijo las escrituras. Pero no lo culpo, yo habría pensado igual, hermano. Aquellos de ustedes que tienen varias escrituras, peor todavía. Solo hallarlas les habría costado trabajo. Jesús da 3 ilustraciones para que entendamos esto mucho mejor. Yo voy a darles las 3 ilustraciones, después las voy a leer y ustedes me dicen qué es lo que Jesús quiso decir con esas 3 ilustraciones. La primera habla sobre ceñidos vuestros lomos. Sé que no es parte de nuestra jerga, pero escuchen. Ceñidos vuestros lomos fue la instrucción que Moisés dio al pueblo de Israel cuando estaban esclavos en Egipto. ¿Recuerdan la última noche? La Pascua, cuando el ángel de la muerte pasó. ¿Sí recuerdan esa historia? Inmediatamente después de esa plaga, Moisés ordenó a todo el pueblo: ciñan vuestros lomos y vuestro calzado esté en sus pies. Les diré en español qué significa eso. Duerman vestidos para salir corriendo. Es más, regresaré a mi ilustración. Si ustedes están ahí y les digo, en cualquier momento la Cruz Roja vendrá. Por ahora descansen, pero estén listos. En cualquier momento el que no salga se quedará. Usted y yo, ¿qué haríamos? Iríamos a la cama con nuestros zapatos puestos. La cartera seguro estaría ahí. Estaríamos con los lentes, si no puestos, los tendríamos colgando. Estaríamos listos para que cuando la ambulancia suene, correr sin mirar atrás. Bueno, eso es lo que Dios le dijo a Moisés ordenara. Y eso es lo que ellos hicieron. Tenían sus lomos ceñidos. ¿Por qué la expresión? Era amarrar bien su túnica para un viaje. Bueno, la segunda ilustración es la de las bodas. Dice que había un hombre hacendado, el cual dijo al mayordomo: cuida de mi casa. Yo vendré uno de estos días y vendré de noche, porque las bodas eran de noche, o más bien la luna de miel. Así es que al caer la tarde se festejaba y ellos sabían eso muy bien.
el dueño de esa hacienda dijo al mayordomo: puedes vivir acá el tiempo que quieras, puedes comer todo lo que quieras, puedes usar la casa como quieras, solo que no puedes olvidarte que es mi casa, que debe estar limpia y debes estar preparado cada noche a que si yo toco la puerta, todo esté listo para las bodas. Bueno, esa fue la segunda ilustración, las bodas. La tercera fue la de un padre de familia a quien le advierten que hay una banda que está asaltando las diferentes casas y que ya provocaron desastres en varios hogares. Así que le advierten a este padre de familia que en la ruta delincuencial todo apunta a que su casa está en alto riesgo. Bueno, Jesús pregunta: ¿qué va a hacer ese padre de familia? Va a tomar todas las medidas de seguridad posible porque no sabe cuándo el ladrón vendrá. Y ya sea de día o de noche, él estará listo. Jesús dio estas tres ilustraciones. Ahora verán que yo no me las acabo de inventar. Vayan por favor al versículo 35. Leeré 2 o 4 versos de esto. Dice entonces: estén ceñidos vuestros lomos, verso 35, y vuestras lámparas encendidas. Sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos los cuales su Señor cuando venga les halle velando. Versículo 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia que hora el ladrón ha de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Bueno, hasta allí las tres ilustraciones que Jesús dio, que yo antes ya se las resumí. Ahora debo preguntarles: ¿qué es lo que Jesús quería a gritos decirles a estos? En sus palabras. ¿Quién habló? Que estemos preparados ¿para qué? Sí, ese es el mensaje central. Pero si lo retomo, dice que estemos preparados. La primera enseñanza, ¿cuál era? No, la primera ilustración. Estén preparados para salir corriendo. Tengan sus lomos ceñidos. ¿Cuál era la segunda? Estén preparados para esas bodas. ¿Y cuál era la tercera? Estén preparados contra ese ladrón. Bueno, estemos preparados para la venida del Señor. Hermanos, según estas tres ilustraciones, ¿cuándo vendrá el dueño de esa hacienda? ¿Cuándo? ¿No sabe usted? ¿Cuándo vendrá el ladrón? Tampoco sabe. ¿Y la primera cuál era? ¿Cuándo tendrá que usar sus lomos ceñidos? Entonces Jesús nos está gritando que deberíamos vivir cada día de nuestra existencia como si Jesús viniera hoy. Y que si nosotros tuviéramos eso en mente, nuestra visión sería espiritual. Entonces sí estaríamos preocupados porque nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros empleados, nuestros jefes no han escuchado del Evangelio. Y nosotros no hicimos nada por ello. Entonces sí estaríamos angustiados si nuestros hijos se quedaron dormidos en casa y no hicimos nada para traerles. ¿Por qué? Porque van a bombardear nuestra casa. Debimos estar preparados. Les pregunto, ¿ustedes creen que Jesús es Dios? ¿Sí, amén o no amén? ¿Creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Piensan que se va a cumplir? Y entonces, ¿por qué no creen que deben vivir como si Jesús viniera pronto? Acabamos de decir varios amén bien emocionados, pero nuestros hechos dicen que no es cierto, nuestros amén. Jesús dice, parte del problema es que
viven descuidados. ¿Cómo que viven descuidados? Verso 43. No me refiero a ustedes, me refiero a todos nosotros. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿y todo esto nos lo está diciendo a ellos o a nosotros? No dejo de reírme porque ¿cómo a Pedro se le ocurre que él no está en todo esto? Igual que algunos de ustedes piensan que esto no era con ustedes. Pero en fin, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor le halle haciendo así. Bueno, por antítesis, ¿cuál es el siervo que va a ser aplaudido? ¿Cuál es el siervo que va a ser aplaudido? Sí, pero ¿cómo se traduce fiel en estas tres historias? ¿Perdón? El que le encuentre sirviendo es parte, pero no es el contexto. Por aquí lo dijeron. El que esté preparado, el que lo esté esperando, ese es el que va a ser aplaudido. Entonces, por antítesis, ¿quién es el que no va a ser aplaudido? El descuidado. O sea, usted y yo. El negligente, el que no está velando, el que no cree que va a suceder. La palabra que Jesús ocupa es velar, porque era el contexto. Significa estar alertas para no ser sorprendidos. En un español más nuestro, es lo que el coach le diría al pugilista: no bajes la guardia. Yo sé que sos más fuerte que tu adversario. Tus músculos, tu altura lo anuncia. Lo largo de tus brazos, sí sabemos que pareces un mejor oponente. Pero si te descuidas y bajas la guardia, tu adversario te va a meter un puñetazo. Y ese puede ser el primero de muchos. Porque él sí está esperando que bajes la guardia porque sabe que sos fuerte. Él sí está esperando tu descuido. Sabe que tú lo estás subestimando. Así que él estará pendiente al momento en que bajes la guardia para él ocupar su gancho y darte el primero de quién sabe cuántos puñetazos. Bueno, de eso se trata. Hay una cantidad de ustedes y yo que estamos descuidados, pensando en que Jesús no viene pronto. Yo sé que mantener la expectativa es una actitud difícil, de disciplina. Resulta, claro, más fácil y más cómodo de vez en cuando relajarnos, olvidarnos de la vigilancia con la que nos comprometimos, ocupar hasta frases como, bueno, la Biblia dice que debemos descansar, así es que yo estoy cansando, recreándome, tomando un paseo. Oiga, es cierto que la Biblia dice que debemos tomarnos descanso, pero no descuidarnos. No dice que debemos bajar la guardia. Pienso que una forma de ilustrarlo es que alguien dice, bueno, es que literalmente pasó. Alguien que está en el club de lectura, le pregunté uno de estos días, hey, ¿cómo vas con el libro? Ay, voy mal, me dijo. ¿De qué estás hablando? No, pero ya lo empecé a leer, pastor. Voy por la pasta. Yo sonreí igual que usted y le dije, pero si estamos a la mitad. No, ya me pondré el día. Y le pregunto, ¿y por qué estás tan retrasado? He tenido tanto trabajo. Tienes tu mirada puesta en las cosas de abajo. Piensas que tenés tiempo. Y te descuidaste. Te descuidaste tanto porque caíste en una tentación exactamente como la que el libro describe. Porque habló conmigo
por el problema que está teniendo con su pareja. Y el libro da una enseñanza mucho, pero mucho mejor que la que este inútil podría sugerir. El día siguiente me escribió y me dijo: hey, pastor, ya llegué a la parte que usted me dijo. Soy un necio. Dice él: si tan solo hubiera leído esto antes. Descuidaste. Lo mismo dijo este otro cuando le pregunto: ¿cómo vas? Mal, es que fíjese que he estado en vacaciones. Como vacaciones es para descansarme. Bajaste la guardia. Era exactamente la oportunidad que el enemigo estaba esperando. La pereza y la vigilancia, la falta de vigilancia, es la condición perfecta para que nos den el puñetazo que hacía falta. La pereza en venir a un culto de oración. La falta de vigilancia en pensar que Cristo viene mañana. Es lo que el adversario necesitaba para darnos el puñetazo. Ahora ya sé que debo estar preparado. Está muy claro. Les pregunto. Primero, poner la mirada en las cosas de arriba. Eso significa pensar en que Cristo viene hoy mismo. ¿Lo entendieron? Segundo, no debo descuidarme. ¿Me di a entender? Y tercero, para no descuidarme, debo hacer lo siguiente. Verso 45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, comenzar a golpear a los criados, a las criadas, a comer, esto es abusar del privilegio. Vendrá el señor de aquel siervo en día en que no se espera, a la hora en que no se sabe, le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ya vimos eso, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla, es decir, sin conocer cuándo vendría, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Aquel que se le haya confiado, más se le pedirá. Pregunto, además de no bajar la guardia, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién habló? ¿Orar? Sí. ¿Qué hay que hacer además de orar? Ya dijimos velar. Hay que trabajar en lo que se espera que hagamos. Allí dice que debió estar cuidando la casa como debió ser un siervo fiel. Que cuando nosotros tenemos nuestra guardia en alto, y estamos trabajando con la túnica puesta, es porque estamos pensando con la vista vertical, puesto nuestros ojos en el reino de Dios. Cada vez que yo escuché antes a un predicador decir: pongan la mirada en cosas espirituales, siempre dije: estos se oyen tan, pero tan amarillistas, tan sensacionalistas, tan religiosos. Ahora descubro que es lo más práctico del mundo. Tener mi mirada puesta en las cosas espirituales significa tener mi mirada en que Cristo viene pronto, y por tanto voy a tener mi guardia en alto y voy a estar trabajando para la venida de Cristo, porque sé que Él está a las puertas. Entonces tendré mi llamado con un fuego avivado. Me refiero a llamado a aquello que Dios me ha ordenado hacer para Él. Si usted tiene 5 años, 2 años de estar en Cristo, si usted tiene de 2 años en adelante de ser cristiano, no, ¿qué va? 1 año. Y a esta altura usted me dice que no sabe cuál es el llamado de Dios para su vida.
Usted es la persona más mediocre que yo he conocido, espiritualmente hablando. ¿Cómo es posible que después de un año no sepa qué es lo que Dios quiere que usted haga para Él? No, pastor, yo sí sé qué es lo que Dios espera que yo haga para Él. Bueno, entonces, hagámoslo. Eso es mantenerse trabajando. Muy burda ilustración, no se me ocurre otra en este momento. Yo creo que supe que había sido llamado a ser un instructor de la Biblia desde los 15 años tal vez. Me apasionaba hablar en público, creo que se me facilitaba, me encantaba hablar sobre el Evangelio. Mi mamá cuenta algunas anécdotas de ese entonces. Cuando llegué a la universidad y terminé mi ingeniería, me seguía apasionando al punto que yo quería ser ingeniero y predicar. Entonces yo decía, voy a trabajar la mitad de mi tiempo en mi carrera para poder pagar el privilegio de predicar. Me estoy riendo porque Dios no necesita de ningún tonto y necio como yo para que su evangelio sea predicado. Pero yo así creía. Bueno, yo sé desde entonces cuál es mi llamado. Y no es porque sea inteligente, es que el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu. Y yo creo que el Espíritu Santo ya le dijo a usted cuál es su llamado. Pero hay algunos que no lo están haciendo. ¿Saben por qué, niñas? Porque están enamoradas de un necio que les dificulta tener una visión espiritual. Ustedes tienen la mirada puesta en un necio, o al revés. Ustedes, chicos, saben cuál es el llamado que Jesús les hizo, pero como están enamorados de una bruja, otros han dejado su llamado por hacer plata, hacer más dinero. Ahora están usando un mejor coche, mejor ropa, y siguen siendo infelices. Han dejado su llamado. El ministerio de Patmos hace mucho, pero mucho énfasis al llamado. Cuando están ahí, al segundo mes, todos saben su llamado, sino al tercer mes prometen su llamado. Salen de ahí a saber quién los llamó. Jesús nos dice una vez más, somos hipócritas. No, pastor, eso ya es insulto suyo. Miren el versículo 54, 12:54. No, el 56. Hipócritas, ¿lo leyeron? ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Cómo no distinguís este tiempo? Este es el asunto. Jesús cerró esta parte diciéndonos, ¿saben si lloverá? Bueno, de hecho les pregunto, ¿saben si lloverá este día? Está muy soleada la mañana. Entonces, ¿qué nos dice la sensatez? Que no va a llover. Porque saben distinguir el tiempo, pero si de pronto está muy nublado y les pregunto, ¿va a llover? Que sí va a llover, mire cómo está. Claro que cuando Jesús escribió esto no estaba el desorden climático que existe hoy en el planeta, entonces se sabía cuándo llovía y cuándo no. Pero hay algo que sí sabemos también a ciencia cierta. ¿Hay maldad en este mundo? En este país, mejor. ¿La venida del Señor está cerca? Bueno, entonces si sabemos distinguir los tiempos, deberíamos vivir de acuerdo a eso. Oramos. Gracias, Dios, por hablarme. Perdóname por yo poner mis ojos en las cosas del mundo.